Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El favor de su amable sintonía lo estamos agradeciendo y presentando además un saludo de bienvenida a esta nueva jornada noticiosa de opinión e información precisa, interpretada y naturalmente veraz. Las 6:52 de la mañana, hoy vamos a conectarnos con el domicilio particular a esta hora mismo de el señor Guillermo Lasso, líder del Movimiento Nacional Creo. Él nos va a atender en la ciudad de Guayaquil. Yo estaba en un equívoco, pensaba que el señor Lasso había venido a Quito y tenía la gentileza de aceptar esta invitación de la cadena Democracia. Pero esta es una llamada en línea directa a través de Daniel Coronel, me parece que es el intermediario de esta gestión de emprendimiento periodístico, que es con la que iniciamos esta semana de trabajo. Mientras tanto, la gente está a su manera identificando y entendiendo el origen de la movilización del desplazamiento de una gira amplísima que iba a ejercitar el señor presidente Moreno. Las noticias de prensa daban cuenta de una comitiva, imagínense, de 30 personas en el viaje de Moreno hasta la República de China. Iban también a Qatar e iban a España. Entiendo que los últimos dos destinos quedan prácticamente anulados. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarles. Hay un Twitter de el señor Guillermo Lasso, nuestro invitado. Sí, yo sé. En homenaje a la transparencia sería bueno, decía Guillermo Lasso, que el gobierno nos haga conocer los nombres de cada uno de los miembros de la comitiva. ¿Conocimos nosotros? ¿Tuvimos una nómina de 30 personas en algún momento? Quisiera revisarla y darla a conocer a la ciudadanía. ¿Es fácil de imprimir o no? Tenga la bondad. Muchas gracias. El nombre de cada uno de los 30 integrantes de la primera comitiva, misma que ha sido revisada, y las funciones que iban a desempeñar cada uno de ellos en el viaje, es un petitorio realizado por el señor Guillermo Lasso, ya que, como a todos nos parece o nos parecía, 30 personas nos parecía un número exageradamente alto. Y esto es lo que revisa y profundiza tras una indagación propia de una inquietante noticia. Una comitiva de 30 personas para un viaje tan largo, tan costoso, tan oneroso, en estas épocas decíamos, qué incongruencia, ¿no? Pero parece que el señor presidente se ha dignado revisar aquello. El candidato Guillermo Lasso acaba de mencionar en las últimas horas
a través de este boletín de noticias que deberíamos conocer la agenda diaria del presidente en la China, en Qatar y en España. Esto le decía antes de que revise el viaje, revisen los destinos, los integrantes de la comitiva y todo el revuelo que provocó, digamos, este primer anuncio. Y el señor presidente Moreno ha sopesado la importancia de esta gira en cada lugar de parada ante el pedido del señor Lasso. ¿Y cuánto cuesta el viaje? También tendría que informarnos, decía Guillermo Lasso. El costo por hora del avión. El costo por hora del avión es muy alto. Las horas de vuelo son largas. Cada hora de vuelo en el avión presidencial, según los cálculos del candidato presidencial, importan más de $5,000. Cada hora. Llegar a la China y regresar toma cerca de 40 horas, estimados amigos oyentes, según el cálculo y la cuantificación que don Guillermo ha hecho de este viaje ya frustrado a esta hora que estamos transmitiendo esta noticia de revisión. Muchos presidentes vuelan en líneas comerciales para abaratar costos a los ciudadanos, quienes somos los que finalmente pagamos estos lujos a los populistas en el poder. Híjoles, le ha mandado también una buena al señor presidente, como aquí en la sierra acostumbramos, y Guillermo es de la sierra, de manera que ha cumplido. Guillermo Lasso es de la sierra, señor, no me quede viendo, él es quiteño. No sabía. Guillermo Lasso viajó hasta la ciudad de Guayaquil muy jovencito. Se ha realizado en el puerto principal, pero en base a un nutrido trabajo y naturalmente escalando como en una famosa escalera de la vida, como todos, sí. Es que se enseñó, dicen don Guillermo, que su acento es guayaco, totalmente guayaco. No creo tanto, más bien es una mezcla. Él se siente bien en el centro histórico de Quito y habla de una manera, y en el centro de Guayaquil habla de otra manera. Bueno, estos lujos a los populistas del poder que señala Guillermo Lasso han sido revisados. Y claro, en el discurso de austeridad, ahora se trata de poner en práctica con otro decreto, pues un viaje más corto. Se deja de lado la visita, entiendo que a Qatar, que lo iba a realizar con más de un gabinete, con todos los invitados, eran más de un gabinete. Y solamente va a haber este viaje a China, que ya es un costo importante. Pero calculemos también los beneficios que pensamos rescatar de China. El artículo 1 declara en comisión de servicios a esta comitiva que va a desplazarse acompañando al primer mandatario del Ecuador a la ciudad de Doha, estado de Qatar, del 16 al 19 de diciembre del 2018. A ver. Aquí está el decreto 612. Entiendo que este decreto que usted se dignó mandarme, Milton, ha sido revisado. Y de lo que yo tengo conocimiento, desde Presidencia, exactamente. ¿Quiénes viajan? Viaja doña Rocío González de Moreno, la primera dama. Dice que ella viaja como primera dama y como presidenta del Comité Interinstitucional de nombre Toda una Vida. Como la canción de Cuco Sánchez, Toda una Vida. El señor José Valencia Mores, nuestro ilustrísimo canciller,
hombre fantástico, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, indispensable en cualquier viaje, José Valencia. El señor Pablo Campana Sáenz, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y además Pesca, don Pablo Campana. Él quiere venderle a la China quinoa y dice que va a establecer, ojalá me esté escuchando ya, don Guillermo Lazo. Estoy sobreentendido de cómo estamos. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Lazo. Estaba yo haciendo lentamente una preparación amistosa a mi audiencia hasta que podamos estar en contacto con usted. Todas son interrogantes que usted pidió, de alguna manera solicitó a través de un comunicado de prensa que sean revisadas. Bien, no lo dijo así, pero sí pidió explicaciones, como cualquier ciudadano de la República nos representó. Comitiva de 30 personas, dijimos, bárbaro. Comitiva de 30 personas, avión lleno, para ir a países que están uno y otro muy lejos, muy lejos. Solamente a la China. ¿Cuánto se hace usted que ha sido un viajero comercial y bancario y a veces representando a la institucionalidad privada y pública de nuestro país? Pero con recursos propios, quiero entender, las veces que incluso usted ha sido miembro de una delegación oficial en viajes de primeros mandatarios. De todo ha ocurrido, pues, en la vida del señor Lazo. Le saludamos, candidato presidencial, muchas gracias, y le agradecemos a nombre de todos los ecuatorianos, incluyo al señor presidente Moreno, el hecho de que usted acaba de desarmar una comitiva de 30 personas, un itinerario impresionantemente grande, y ahorrarle al país un gasto gigantesco por la petición simple y llana de pedirle al presidente Moreno que le explique algunas cosas. El presidente rápidamente desarmó su primer decreto y va llevando en su comitiva solamente de visita a China, es lo que entendemos. Cancela la República de España, sí. Pero cancela también, me da la impresión, y don Guillermo nos puede corregir, ¿cancela Qatar o no cancela Qatar? A usted que le queden claro, señor Lazo, le pido tenga la gentileza de explicarnos cuáles son las observaciones y los pedidos de esclarecimiento que usted le formuló al decreto presidencial inicial que firmó el presidente Moreno. Buenos días, don Guillermo. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta invitación que la hago vía telefónica desde la ciudad de Guayaquil. Yo creo que lo importante es la transparencia, Gonzalo. En la lucha contra la corrupción, el primer paso de todo gobierno es ser transparentes. Transparentes en el sentido de informarle a los ciudadanos los detalles de sus viajes, de su comitiva, de los costos, de su agenda, qué van a hacer, qué objetivos persiguen con el viaje. Yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, lo que yo he pedido al gobierno es que nos digan esa comitiva de 30 personas, quiénes la conforman y cuáles son las funciones de cada una de esas 30 personas en la comitiva. Por otro lado, yo he observado, en un país en crisis, en un país que requiere ahorrar recursos públicos, se mueve el avión presidencial que es de propiedad de todos los ecuatorianos, Y ese avión presidencial tiene como mínimo, un costo de $5,000 la hora. Y a la China se requieren en ida y vuelta aproximadamente 40 horas, sin contar el viaje a Qatar, sin contar el viaje a España. Por lo tanto, solo la China, mover el avión presidencial cuesta
$200,000. Súmele a eso usted la estadía de 30 personas, súmele usted el transporte interno de 30 personas, y así usted va sumando y sumando y sumando, y se dará cuenta que es un viaje muy costoso, que probablemente se justifica por las gestiones que el presidente va a hacer en la China. Pero díganos qué gestiones, con quién tiene reuniones. Con el sector ejecutivo puede ser desde el presidente Xi Jinping hasta un subsecretario. Con el sector judicial, ¿con quién se va a ver? Allá la justicia no es independiente, se trata de una dictadura. Con el sector legislativo, ¿con quién se va a ver? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en el viaje? Yo creo que eso es importante porque hemos vivido una era correísta de los últimos 11 años donde lo ausente ha sido la transparencia en el manejo público. Un activo como el avión presidencial debe de tener un reglamento de uso debidamente conocido por todos los ecuatorianos. Por ejemplo, en ese reglamento de uso se debe de definir cuáles son los funcionarios que acompañan al presidente de la República, porque no puede ser que en el avión presidencial se suba cualquier amigo, por más gran amigo que sea del presidente de la República. Eso es un activo de todos los ecuatorianos y por delicadeza se debe de informar. Por otro lado, si se va a Qatar, cuéntenos qué va a hacer en Qatar, que él le tiene preparada a la embajadora Ivonne Baki. Y si se va a España en fines de año, mire, es conocido, públicamente conocido, que el mes de agosto en España es mes de vacaciones. Y fines de año ellos celebran desde Navidad hasta Día de Reyes. Por lo tanto, ¿con quién se va a ver? Porque los funcionarios están prácticamente de vacaciones. Yo creo que estos datos son importantes si se quiere inaugurar la decencia en el Ecuador. No es posible que continuemos con estas costumbres correístas de que el presidente hace lo que le parece y los ciudadanos no son debidamente informados. Sobre todo en esta etapa de crisis. Hay una crisis económica, hay una crisis política. En este instante el Ecuador no tiene vicepresidente de la República y casi que pareciera ser que no hace falta el vicepresidente de la República, pero lo que es más triste es que el presidente se va de viaje y la señal que nos envía pareciera ser que él nos dice que tampoco es necesario para que funcione el gobierno y el país. Y eso no es correcto. Yo creo que el presidente, debido a la crisis política por ausencia del vicepresidente y también por la crisis económica, debe de estar presente en Ecuador, salvo los días indispensables para llegar a acuerdos comerciales con la China, no solo para vender quinoa, sino para vender camarón también, y otros productos ecuatorianos que nos pueden comprar los chinos. Y la embajadora Baki es bastante novelera. Ojalá por lo menos le oriente al señor presidente Moreno, porque parece que sí va a realizar el viaje a Qatar, pero por menos tiempo. Bueno, la pregunta sería al canciller de Valencia, ¿qué de importante es el viaje del presidente a Qatar? ¿Cuáles son las reuniones que va a tener en Qatar? ¿Qué objetivos se persiguen? Porque obviamente, si son objetivos de interés nacional, muy bien, pero cuéntenos a los ecuatorianos qué tienen entre manos, cuéntenos qué tienen en España entre manos. Así es. ¿Para qué? Para que sepamos y obviamente estemos enterados de qué hace el mandatario en el exterior. Yo le voy a contar algo a usted. Antes de eso, la inquietud surge de parte del público. Ayer decían que en Qatar, buena parte de la sociedad capitalina analizaba en casa, terminando ya un largo feriado, analizaba en casa que en Qatar, aquí los rumores corren, se ha escondido la mayor cantidad de dinero robado al Estado ecuatoriano de parte del correísmo. Si es que ese fuera el beneficio que le ha prodigado la señora embajadora, que también fue embajadora de Correa, en la etapa de él, que bueno sería, dice la gente quiteña. No sé qué opinen de Qatar en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son las expectativas
que tiene la sociedad guayaquileña de su conocimiento, don Guillermo? ¿Nos iba a explicar? Si ir a Qatar implica ir en busca de los dineros mal habidos, me parece bien. Allá iba el avión con un solo piloto y nada más que un piloto. Sí, eso es algo terrible. Existe la leyenda urbana de que allá guardaron los dineros mal habidos los correístas. Ajá, y le mandaron a la Vaqui palanqueando para que le nombren embajador allá. Si el gobierno busca esos recursos, que nos los diga, porque si no, nuevamente se abunda en la sospecha. Yo le quería contar a usted, debido a la introducción que usted hizo, yo nunca viajé como funcionario público con dineros públicos. Jamás. Y cuando, por invitación del arquitecto Sixto Durán Ballén, presidente del Ecuador, fui invitado precisamente a un viaje de visita a China y a Japón, todos mis gastos los pagué yo personalmente. Y soy testigo de que el presidente Sixto Durán Ballén y su esposa viajaron en avión comercial, en American Airlines, desde Guayaquil a Miami y a Washington, en el estado de Washington, y de ahí un salto hacia Tokio, en American Airlines, es decir, en avión comercial, donde el costo sin duda es mucho más barato que mover un avión presidencial, que para aquella época tampoco existía. Es decir, pude ser testigo de la dignidad con la que viajaba el presidente de un país pobre. ¿En qué? En un avión comercial, como lo hace Macri en Argentina, como lo acaba de decidir hacer el señor Andrés Manuel López Obrador en México. Yo creo que un país en crisis, un país donde los dispensarios médicos no tienen ya ni siquiera paracetamol, no es posible que se gasten grandes cantidades de dinero en una gira de 25 días con una comitiva de 30 personas sin habernos informado, aparte de la China, qué va a hacer en Qatar y qué va a hacer en España. Su petitorio de explicación de costos parece redujeron la decisión de desplazarse de la manera como planificaron inicialmente. Ahora la gira presidencial va a ser menos kilómetros, desplazamiento en avión propio, menos kilómetros, menos distancias, y fundamentalmente el objetivo más álgido de esta gira es la China, por el empréstito, por el préstamo que se busca palanquear, y del cual el colega Carlos Vera tenía una presunción que la elevó a conocimiento público respecto a que muy grave es que China ponga dos condiciones a Ecuador para nuevo crédito de 1.000 millones. Lo que iban a pedir es entre 2.000 y 3.000 millones, cantidad que sugirieron algunas fuentes son indispensables y necesarias para poder arrancar en buenas condiciones al año nuevo desde el lado de la hacienda pública. Entonces, 1.000 millones que le van a permitir solamente cubrir los décimos de este año. No hacer reclamo alguno a las compañías chinas. Y entiendo que muchos hemos hecho observaciones de gran significación e importancia. Y han prohibido también no plantear renegociación de deuda y deuda contratada. Mientras tanto, el gobierno logra un acuerdo con una empresa china y va a ingresar 230 millones por remisiones de multas, intereses y recargos. La empresa china o las empresas chinas se han beneficiado de esta tarea de remisión que aprobó la Asamblea y que exigieron los empresarios, sus un poco primos hermanos en actividad, 230 millones de dólares, don Guillermo. También no aprecian las circunstancias por las que está atravesando el país, ni empresarios, ni gestores de actividades públicas, nadie por el estilo. La observación debe ser general.
¿A usted qué le parece si esas son las condiciones? No habrán ni siquiera los 1.000 millones para los décimos. Imagínese usted para qué valdría el viaje. Mire, Gonzalo, yo voy un poco más a fondo. Yo creo que el gobierno maneja una irrealidad en materia de carácter fiscal. No quiere reconocer que la solución es la reducción del gasto público. No se puede vivir a punta de deuda a riesgo de que usted colapse mañana. Ni una persona, ni una familia, ni un pequeño empresario, ni una ciudad puede gastar más de lo que le ingresa. Eso puede ser momentáneo, una vez, 2 veces, pero no permanentemente. La deuda supera ya los 60.000 millones de dólares y el gobierno del presidente Moreno persiste en el mecanismo de endeudamiento público para poder pagar sueldos y salarios. Por lo tanto, ese no es el camino. El camino es la reducción del gasto público, precisamente ser austero hasta en los viajes presidenciales. Ahora, ¿qué ha pasado con la China? El Ecuador, de ser cierto lo que usted afirma, las 2 condiciones que impondría la China, bueno, o de ser cierto lo que afirma el señor Vera, pues bueno, eso implicaría una capitulación ante el imperio chino. Sería inaceptable porque solo la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, según informaciones oficiales, tiene cerca de 6.000 fisuras y no se encuentra en un funcionamiento total. Entonces yo creo que el Ecuador tiene todo el derecho de reclamarle a la empresa china que arregle los daños causados en Coca-Codo Sinclair, porque según estimaciones de técnicos, esos daños, arreglarlos, tiene un costo de cerca de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, por un préstamo de 1.000, usted no puede aceptar dejar de cobrar 1.000 por los daños causados en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Yo creo que el Ecuador tiene que encontrar un modelo de ahorro del gasto público y por otro lado, las fuentes de financiamiento, de ser necesarias, deben de ser fuentes de financiamiento que eviten ir al chulco al gobierno ecuatoriano, porque los créditos chinos son caros, están garantizados por petróleo, sobregarantizados por petróleo, y han habido una serie de sospechas sobre actos de corrupción en la relación con los empréstitos de China. Yo creo que el Ecuador... ¿Qué tipo de sospechas, don Guillermo? Bueno, los tipos de sospechas en la participación de intermediarios cobrando comisiones excesivas. Vemos por ahí la denuncia de Fernando Villavicencio, que habla de unos muebles que llegaron directamente al departamento del licenciado Moreno en Suiza, habiendo sido pagados por una persona natural sobre una cuenta en Panamá. Por lo tanto, yo creo que eso debe de ser investigado por la Fiscalía, debe de ser investigado por la Contraloría, porque ya los ecuatorianos estamos cansados de que cada semana nos sorprenden con otro acto de corrupción que tapa el de la semana anterior. Por eso yo creo que es necesario cumplir lo que era una oferta de campaña mía, traer a una comisión de las Naciones Unidas para que nos ayude en la lucha contra la corrupción. El presidente Moreno copió aquella propuesta, pero ahora, después de 18 meses de gobierno, no la ha ejecutado. Y es él el que tiene que, a nombre del Estado, solicitar el apoyo de las Naciones Unidas, más allá de que el bloque de Creo seguirá insistiendo en la Asamblea Nacional la necesidad de aquella comisión de lucha contra la corrupción. ¿Qué fama tiene Conto Patiño? ¿Perdón, Gonzalo? ¿Qué fama puede hacer relucir usted tiene Conto Patiño? Mire,
Mire, yo no lo conozco al señor Conto Patiño, pero de lo que se conoce públicamente, que es una persona que intermedia en contratos públicos y empresas extranjeras, que de por sí, yo digo, no tiene ningún problema de ilegalidad, pero ya cuando usted ve que intervienen funcionarios del Estado, bueno, entonces ahí sí creo que la Fiscalía debería actuar de oficio para investigar cómo así un privado le pagó los muebles al señor Lenín Moreno cuando estaba en Suiza. Las denuncias que no tienen sustento, según el periodista Vera, son o se originan en el despacho del señor ministro de Economía y Finanzas, al que le acabamos de timbrar al exterior. Y no nos quiere contestar, nos cerró, don Richard Martínez. Bueno, pero esta información de Carlos Vera dice que no tiene sustento, al igual que las denuncias de Eduardo Valencia, cuando dice que hay más de 38,000 funcionarios que ganan sobre $5,000 mensuales. Informaremos pública y responsablemente sobre la agenda en China de los siguientes días, ha respondido, ha replicado el señor ministro Martínez. ¿A usted cómo le parece esto? Bueno, yo creo que todo funcionario público tiene la obligación de encontrar un espacio dentro de su agenda para atender a los medios de comunicación que representan a los ciudadanos. Es a través de los medios de comunicación en que podemos escuchar cuál es la versión oficial. Claro, yo también lo comprendo, si está en medio de una reunión en este instante, pues lo que cabe es decirle con cordialidad, vea, don Gonzalo, llámeme después de media hora y yo le daré la información de dónde estuve. Pero la obligación de un funcionario público es estar en comunicación con los ciudadanos a través de los medios de comunicación y presentar toda la información. Los créditos chinos durante los últimos 12 años han sido tratados como secreto de Estado. Y ayer escribió un artículo en el diario El Universo el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, quien dice que ningún crédito, excepto los de la Defensa Nacional, han mantenido en el pasado el secretismo con el que hoy se pretenden manejar los créditos chinos. En eso no debe de existir ningún secreto, porque es el interés suyo, Gonzalo, es el interés de todos los que nos escuchan en este momento, es el interés de los 17 millones de ecuatorianos, y ellos lo que son es mandantes, funcionarios públicos, servidores públicos, y tienen la obligación de comunicar en el momento oportuno la información completa y detallada sobre la relación de Ecuador con la China, hasta para asegurarnos que verdaderamente son negocios con chinos y no con ecuatorianos que nos quieren hacer chinos. Esto me deja pensando y debe reflexionar la colectividad que nos escucha. Pero bien, ¿tiene prevista entonces visitar para otro momento Qatar y España? ¿Usted le entiende así la revisión dispuesta por el señor presidente? Yo no la entiendo así. Lo que entiendo es que regresaría el 7 de diciembre, lo cual no quiere decir que no vaya a Qatar. Y en cuanto al costo del avión, si usted reduce el número de días en Qatar, no reduce el costo del avión, porque igual tiene que gastar el mismo número de horas para llegar a Qatar y regresar de Qatar. Igual con España, es como a una persona que toma un avión de American Airlines, un ticket de avión le cuesta lo mismo si viaja por 2 días o viaja por 3 días. En este caso es exactamente igual. Y yo diría que estos comentarios míos sobre estos cuestionamientos se obedecen ¿a qué? A que Correa hizo y deshizo lo que le dio la gana con los activos públicos. No informaba la lista de pasajeros del avión presidencial, no informaba los detalles de cuál era el equipaje que iba en ese avión o en ese vuelo. Yo creo que el presidente Moreno, si ha roto con Correa, su siguiente paso es romper con el correísmo,
con esas malas costumbres correístas de confundir lo público como si fuesen activos de propiedad privada del presidente de la República y de los funcionarios del gobierno. Yo creo que frente a la realidad correísta, el presidente Moreno debe de ser absolutamente transparente con todos los ciudadanos ecuatorianos. No es una respuesta a Guillermo Lasso, es una respuesta para todos los ecuatorianos. Ahora, señor Lasso, si usted es tan amable en atender el objetivo estratégico, ciertamente estratégico para el país y para el presidente Moreno, porque si no alcanza Moreno con Richard Martínez, no alcanzan por lo menos unos $1,000 millones, por lo menos. La idea, como le dije, inicialmente era de acordar un empréstito pormenorizado con objetivos y todo de 3,000 millones. Después se redujeron a 2,000 millones. Esa fue la presupuestación que llevaron adelante. Y de lo que se tiene entendido, tal vez, si es que no nos preocupamos de las barbaridades que han hecho en la etapa correísta y en la etapa de Alianza País, llámese morenista, las empresas chinas nos podrían estar dando la posibilidad, la posibilidad de prestarnos 1,000 millones. Eso es todo, porque además el señor ministro Campana le ha prometido, o por lo menos le ha persuadido al señor presidente Moreno de que él puede armar sobre la marcha, valga la pena, armar el ingreso de quinoa y de pitahaya en la República de China. Usted sabe, el mercado chino es gigantesco. Ni sembrando quinoa en todo el territorio ecuatoriano se alcanzaría a generar una oferta de esa dimensión de mercado. Es decir, el presidente también tiene que reflexionar antes de abordar una aeronave y de conocer su destino para ver qué factibilidades son propicias y cuáles otras son solamente pretextos para endulzarnos la vida con expectativas que nunca han funcionado en términos especialmente de enlaces comerciales. ¿Los convenios con China de qué carácter podrían ser según su visión? Según mi visión, Gonzalo, lo que el Ecuador necesita con China desde hace algunos años atrás es un acuerdo comercial amplio, no solo para la quinoa ni la pitahaya, bien por los agricultores de quinoa y de pitahaya, pero no es eso lo que requiere Ecuador. En los últimos tiempos los camaroneros ecuatorianos han debido exportar a Vietnam camarón para pasarlo por tierra hacia la China, lo cual encarece el producto ecuatoriano, cuando muy bien pudiéramos tener un acuerdo comercial directo con la China, un acuerdo amplio, no solamente limitado a determinados productos. Ahora, por otro lado, Gonzalo, permítame decirle a todos los ecuatorianos, yo creo que el Ecuador tiene otras fuentes de financiamiento más baratas y a más largo plazo que el crédito chino, pero que requieren de un programa económico serio que implique una reducción del gasto público, que implique un crecimiento económico mayor al 1,4% para poder generar empleo. Y esos recursos están en el Banco Mundial, esos recursos están también en el Fondo Monetario Internacional, pero para acceder a ellos hay que hacer las tareas. Como dirían los jóvenes en los colegios, hay que hacer los deberes bien hechos para que el profesor te ponga una buena nota. Y si tienes una buena nota, puedes conseguir financiamiento a más largo plazo, como lo hace Perú, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, y con ese dinero recomprar la deuda china, que es la más cara de todas. Por lo tanto, este viaje a la China, en cierto modo, a mí me parece una novelería cuando el gobierno nacional tiene la oportunidad de acudir al Banco Mundial, pero para acudir al Banco Mundial tiene que tener un programa económico serio, creíble, que convenza a todos los ecuatorianos
y que convenza a todos los inversionistas. Y eso pasa por gastar menos, por dejarse de las novelerías de tanto viaje y gastar menos dinero. Vea usted, los gastos prácticamente no han bajado de un año a otro en lo que se refiere a gastos de operación. Lo que han bajado son gastos de inversión, menos dispensarios, menos escuelas, menos carreteras, y se mantiene el gasto corriente del gobierno. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno serio. Sí. Reestructurar el modelo económico. Ubíquese mejor con el celular, economista. El ministro de Economía bajar impuestos para reactivar la economía. Perfecto, ahí estamos bien. Países como Panamá, como Chile, como Perú, están a la vanguardia del crecimiento en América Latina, con tasas de crecimiento del 5% en el caso de Panamá. El Ecuador con una tasa de crecimiento proyectada del 1,4%, cuando el Fondo Monetario estima no más de 0,7%, no va a poder crear empleo, que es el principal problema de la sociedad ecuatoriana. No va a poder crear empleo y oportunidades para la mayoría de ecuatorianos que no lo tienen. Entonces, un programa económico tiene que tener un objetivo muy claro: crecimiento económico sobre la base de la inversión privada para generar empleo y oportunidades para los ecuatorianos. Y ve usted, eso no existe hoy con un programa económico, entre comillas, inexistente, que plantea apenas un crecimiento del 1,4% para el año 2020. Usted sí conoce la cifra, ubicándose mejor hacia un ventanal, si es tan amable, con su teléfono celular. Don Guillermo, le voy a preguntar algo que es tremendamente importante: la cuantificación que se viene haciendo del déficit fiscal codificado. Según el mismísimo viceministro de Finanzas, de nombre Fabián Carrillo, el fisco espera, número 1, desembolsos de 2.000 millones en este mes, sea de préstamos, sea de anticipos, de ventas anticipadas de petróleo o de algún activo significativo que genere más o menos 2.000 millones. Esa es la necesidad fiscal de estos momentos. Hay que anular partidas que se vayan o que precisaban ser practicadas en este año fiscal. Hay que eliminar definitivamente. ¿Y por qué el gobierno no ha bajado el gasto en salarios?, le preguntan a este caballero. Y él dice: un elemento es la estructura de la masa salarial. Casi el 90% de la masa está en sectores como salud, educación, policía y defensa. Le repito, son sectores de salud, educación, policía y defensa. Son sectores que le prestan servicios importantísimos a la comunidad de forma directa. Entonces, prescindir de esos servidores públicos resulta complicado. Y yo tengo otra lectura. El partido de el gobernante, el partido de gobierno, que se reparten entre dos apellidos, tienen ahí fundado el partido, integrado el partido numéricamente, cuantitativamente en los actores del servicio público. Y eso es lo que les impide traicionarse entre ellos ante los que este momento están gozando de salarios y algunos de privilegios y se han hecho nuevos ricos en la sociedad ecuatoriana y todo lo demás. Pertenecen al sector público, que son inamovibles, don Guillermo. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué haría con esos actores burocráticos? Perdóneme, Gonzalo, si yo fuera presidente de la República, hubiera implementado, como lo tenía listo ya, un programa económico para los próximos 4 años de gobierno. ¿En qué consistía su programa económico? Reducción del gasto público, reducción de impuestos para estimular la inversión privada. ¿Pero qué iba a recortar en el gasto público, don Guillermo?
Mire, recortar en el gasto público precisamente gastos de operación sin tocar salud, educación y defensa. Eso es posible cuando hay la absoluta convicción. Nos dijeron que cerrarían la Senaim y la Senaim sigue existiendo bajo otro nombre. ¿Para qué necesitamos andar escuchando las conversaciones de opositores, de sindicalistas, de líderes indígenas en un país que no tiene recursos económicos? Por lo tanto, hay maneras de reducir el gasto sin tocar usted sectores de salud, de educación y defensa. Por otro lado, si usted reduce impuestos como el impuesto a la salida de divisas y muchos otros impuestos que poco le rinden al Estado, pero que mucho molestan a la inversión privada, usted podía dinamizar la economía. Al dinamizar la economía y controlar el gasto público, crece el Producto Interno Bruto y ese gasto público que usted lo mantiene fijo, cada día representará menos con relación al tamaño de la economía. Necesitamos también, como yo lo tenía previsto, suscribir acuerdos de comercio con los Estados Unidos y también con la China y con todos los países del mundo que requieran productos ecuatorianos. Vea un ejemplo nada más. Un floricultor colombiano exporta flores a los Estados Unidos en mejores condiciones que Ecuador, porque los Estados Unidos al Ecuador le cobran un arancel del 8% y a Colombia de 0%. Ahí tiene usted una ventaja comparativa. Claro, y una decisión de política pública que no tiene ningún costo para el Ecuador, pero que tiene mucho beneficio en materia de competitividad para los floricultores ecuatorianos. Es decir, hay maneras de salir adelante, Gonzalo, pero usted tiene que tener una visión de por lo menos 4 años, por lo menos, que es lo que tiene el tiempo que dura el gobierno. Pero no puede ser posible que ya van 2 años de gobierno y nadie conoce cuál es el programa económico de Lenín Moreno, que no sea subir impuestos, mantener el gasto público y seguir endeudando al pueblo ecuatoriano, lo cual nos está llevando directamente al precipicio de una grave crisis económica, y que no me vaya a decir nadie que no lo estoy advirtiendo, lo estoy advirtiendo, y la manera de diferir, como se dice, patear hacia el futuro esa crisis, es ir a la China, tomar crédito abundante, no importa qué tasa de interés, no importa qué condiciones, con tal de capear la crisis. Así no se maneja una crisis, se maneja con sentido de responsabilidad, un proyecto a largo plazo y solicitando ayudas internacionales que sí existen en el Banco Mundial, que sí existen en el gobierno de los Estados Unidos para suscribir un acuerdo comercial, y que también existen en la China, porque no hay por qué pelearse con los chinos. Lo que tenemos que asegurarnos es que los que compran el petróleo ecuatoriano sean chinos y no compadres de ministros de este gobierno. ¿Los chinos son compadres de algunos ministros de este gobierno? Es un titular que usted acaba de bosquejar. No lo acabo de bosquejar, lo he dicho desde la primera campaña presidencial. Tenemos que romper con las cadenas de la corrupción. Y esas cadenas de la corrupción están representadas por ecuatorianos. Y ahora con desparpajo hay un ministro que dice: yo soy compadre de aquel señor. ¿Y qué? ¿Y qué les importa a los ecuatorianos? Si yo hubiera sido el presidente de la República, ese señor estaba cancelado en 5 minutos, no más. Pero el señor Moreno soporta eso. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será que mantiene un ministro que declara ser compadre de una de las personas que ha participado en la negociación petrolera durante todo el tiempo del correísmo? En la banca china, ¿usted conoce si existen recursos de ecuatorianos que se han tomado del erario nacional o de estratagemas de comisiones en determinados contratos, no solamente de endeudamiento, porque sería el colmo,
que la misma plata que nos han prestado se queden depositados o vuelvan a depositarse en la banca de chinos. Todo esto podría haber ocurrido en la etapa del correísmo, pero en esta etapa se ha permitido o se ha hecho permisible, digamos, la práctica de estas estratagemas que le dejan al país enredado en un montón de vicios de enajenación de recursos públicos de propiedad del pueblo ecuatoriano, señor Lazo. No conozco de que hayan o no depósitos en la banca china, pero lo que sí le puedo recordar al pueblo ecuatoriano... Un hermano del ex vicepresidente tenía cuentas en la banca china. Bueno, yo lo que quiero decirle a los ecuatorianos es que en campaña electoral yo propuse pedirle a la OPEP una comisión técnica que venga al Ecuador para poder examinar todo el proceso de venta de 100 millones de barriles de petróleo al año, que es lo que exporta Ecuador, para ver exactamente si el Ecuador está llevando a cabo un debido proceso que cuide el interés de los ecuatorianos y no hay en el intermedio desvíos a los que yo llamo las cadenas de la corrupción en el petróleo. Lastimosamente, no he visto que el gobierno haya acogido esa sugerencia. Estoy seguro que no le costaría un solo centavo al Ecuador un conjunto de técnicos extranjeros que vengan al país y revisen el proceso de comercialización del petróleo. Hago un señalamiento. En ningún caso cuestiono o dejo en tela de duda la gestión del ministro Pérez, a quien no conozco, pero de él tengo muy buenas referencias. Muy buenas impresiones. Pero estoy seguro que a él le convendría tener una comisión técnica de la OPEP para que hagan una revisión de todo el proceso. Si eso está bien, pues nos deja tranquilos a los ecuatorianos. Si eso está mal, entonces ahí hay unos dolaritos que bien le vienen al Ecuador en esta época de crisis para que no se las lleven las cadenas de la corrupción. Una última pregunta, don Guillermo, si es tan amable, ya que ha tenido la bondad a los tiempos de aceptarme una entrevista que le agradezco sobremanera. Porque usted quiera o no, refiere una gama de orientaciones, al igual que el abogado Nebot y otros importantes actores de la vida nacional que tienen otros planes, que tienen otra forma de ver las cosas. La maniobra fiscal contra el ex fiscal general de la República, el paisano imbabureño, y también contra el señor Contralor Pablo Celi, las indagaciones al ex fiscal y al Contralor, me da la impresión de que han sido dispuestas desde Europa por el hombre que no va a ser detenido por la Policía Internacional Interpol. Da esa apariencia de que lo que se busca es anular prácticamente todo el ejercicio fiscalizador y de control de los robos que se han perpetrado en los últimos 10, 11 años. Entonces, ¿qué opinión general tiene de esta circunstancia? Si han llegado a sus 5 sentidos estas debilidades y estas maniobras que se están realizando para acabar, digamos, con todos los esfuerzos o empeños de fiscalización y retorno de esos dineros a la caja fiscal. ¿Cómo le parece mi pregunta? Si lo que usted me pregunta fuese cierto, es la comprobación una vez más de la debilidad institucional en la que está sumida el Ecuador. El Ecuador, más que una república, lo que parece es un modelo de una pandilla, de unos bandidos, que simplemente un día ellos se toman los organismos del Estado y en otro día se ponen de acuerdo para que los tomen bajo control sus, entre comillas, adversarios. Esto realmente es lamentable. Por eso yo insisto en la necesidad de que venga al Ecuador una comisión de las Naciones Unidas, una comisión de lucha contra la corrupción, para que confiemos
en extranjeros que no tienen vínculos ni con Bélgica, ni con otro edificio del Ecuador, sea Guayaquil o Quito, para que nos deje tranquilos a los ecuatorianos de que la lucha contra la corrupción es transparente. Por este motivo, por la debilidad institucional del Ecuador, nosotros planteamos en campaña electoral que pediríamos a las Naciones Unidas una comisión de lucha contra la corrupción, como también sería necesario pedir una comisión técnica para el nombramiento de jueces en el Ecuador. No puede ser que las Cortes de Justicia pasen del control de un caballero al señor Correa y ahora del señor Correa a otro caballero y después de nuevo. No, esto no puede ser. Las Cortes de Justicia del Ecuador le pertenecen al pueblo ecuatoriano y es la obligación de todos los líderes políticos, de todos los partidos políticos, exigir transparencia en el nombramiento de jueces. Se está hablando ya de un gran acuerdo nacional, pues yo ya tengo preparados los temas que le voy a plantear al gobierno. El primero, la ley de comunicación, que se deje de tanta demora en la aprobación de la ley de comunicación, de las reformas a la actual ley de comunicación, donde en la Asamblea, Gonzalo, se están olvidando de decidir cómo y cuándo se van a vender los medios incautados. Y no puede ser posible que subsista aquella prohibición constitucional de que el dueño de un medio de comunicación no puede tener otra actividad en el Ecuador, cuando un extranjero sí puede tener cualquier actividad en el exterior y comprar medios de comunicación en Ecuador. Perdóneme por la palabra, parecemos tontos legislando en contra de los ecuatorianos, y no es una tontería, es la viveza de Correa que dejó ese condicionamiento en la Constitución para someter a los medios de comunicación privados. Pues eso tenemos que resolverlo a través de una enmienda aprobada por la Asamblea Nacional. En segundo lugar, tiene que haber una comisión para asesorar en la lucha contra la corrupción, una comisión técnica para nombrar a los jueces, más de 7,000 jueces, el fiscal general, 24 fiscales provinciales, tienen que ser nombrados bajo un sistema técnico, sin amañamientos. Y por último, tiene que haber también indulto y libertad para todos los perseguidos políticos de la primera etapa de Alianza País bajo el gobierno de Correa. Hay muchos policías acusados falsamente, injustamente por el 30S que siguen pagando prisión en las cárceles del Ecuador y son gente inocente que nada tuvo que ver con ese hecho, que no fue un intento de golpe de Estado, sino a lo sumo una expresión de inconformidad de la Policía Nacional. Es buen dato el que refiere en decisión presidencial el señor licenciado Moreno, nuestro jefe de Estado, de nombrar como en primer lugar a Otto Sonnenholzer como candidato a la vicepresidencia de la República. Usted conoce a Sonnenholzer de muchos años, nosotros también, y le tenemos una estima singular. Otto Sonnenholzer es un joven de aproximadamente 34 o 35 años de edad. Sí. Lo conozco al menos unos 10 años como una persona inteligente, como una persona preparada, una persona seria, cuyo nombre fue considerado en las elecciones pasadas como binomio, tengo entendido, del señor Moreno. Él no aceptó o a Moreno le impusieron a Glass, total, no se dio ese binomio. Ahora el señor Moreno, el presidente Moreno lo pone en la terna, me parece que es una persona seria. Yo le he pedido al bloque de Creo que apoyemos con nuestro voto el nombramiento de Otto Sonnenholzer. Lo considero una persona seria. Respeto la opinión de quienes piensan diferente a mí, sobre todo cuando se refieren a la necesidad de que en ese cargo lo ocupe una persona ya de experiencia. Yo me pregunto, ¿qué experiencia tenía el economista Alberto Lajic
cuando a la misma edad asumió el cargo de vicepresidente de la República en el gobierno de Sixto Durán Ballén, probablemente alguna porque había trabajado en el Banco Central como técnico, pero el cargo de vicepresidente es un cargo más político que técnico. Por lo tanto, yo confío en que ese será un buen nombramiento y le deseo a Otto Sonnenholder el mejor de los éxitos en el desempeño de esa función. Don Guillermo, muchas gracias por habernos atendido. Tenga usted una excelente mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta invitación. Bueno, esta es la entrevista en vivo y en directo que ustedes